Hola a todos, me llamo Carol, bienvenidos al primer vídeo de Nanny Style. Por fin me decido a hacer vídeos para estar en contacto con vosotros de una manera un poquito más personal. A raíz de mensajes, de emails que me habéis ido mandando a través de mi blog, he decidido que este primer vídeo lo voy a dedicar a hablar de dos cosas que tratan de lo mismo, pero que son totalmente diferentes. Ser nanny y ser au pair. La diferencia más grande que hay entre ser nanny y ser au pair es que ser au pair no es un trabajo, mientras que ser nanny sí que lo es. Esta es la diferencia principal que mucha gente no entiende o que mucha gente no sabe, y a partir de ahí es por la que se crean muchos problemas. Ser au pair es un intercambio cultural entre la persona y la familia. Cuando tú como familia quieres buscar a un au pair, no estás contratando a alguien. Tú como familia acoges a una persona en tu casa durante un tiempo en concreto para que te ayude con tus hijos y te ayude en algunas de las tareas de la casa, y a cambio esa persona recibe casa, recibe comida y viene con la intención de aprender de otra cultura y aprender un idioma nuevo. Se trata de una persona joven que debería de estar entre los 18 y los 30 años, más o menos, y quiere vivir una experiencia diferente. Si habéis leído algunos posts de mi blog, habréis podido leer un poquito en qué consiste el trabajo de nanny, los diferentes puestos de nanny que hay, porque hay muchos. En cada país existen unas regulaciones diferentes en cuanto a tener un au pair. En algunos países existe una regulación legal, mientras que en otros simplemente existe una serie de pautas. Una au pair o un au pair en Inglaterra puede hacer hasta un máximo de 30 horas semanales. Dentro de esas 30 horas tienen que estar las horas de los babysittings. No puede trabajar 30 horas semanales más un babysitting o 2 babysittings a la semana. Existen ciertas pautas que podéis encontrar online, ahora luego os voy a decir dónde. En esa página es en la que yo siempre que tengo alguna duda, porque me preguntan y a lo mejor por mi experiencia no lo sé, porque yo no he llegado a ser nunca au pair, pero he conocido a muchos y por eso sé que hay muchos casos que son muy malos, pero también otros muchos que son muy buenos. Entonces me gustaría que vieseis un poco los dos lados, porque realmente una de las cosas que no me gusta nada de esta profesión es que siempre venden la parte mala, mientras que ser au pair o ser nanny puede ser una experiencia increíble. Esto es un trabajo, una posición muy personal, es un trabajo muy emocional, no es un trabajo cualquiera. Entonces lo más importante es que haya comunicación por las dos partes y que siempre lleguéis a un acuerdo. Cuando tú buscas un au pair, buscas a alguien que viva en tu casa. Necesitas ofrecerle una habitación propia, una habitación donde tener su privacidad y donde tener su espacio. No pueden compartir habitación con los niños. El motivo principal de venir como au pair debe de ser aprender un idioma y aprender de la cultura. La familia no tiene la obligación de pagarte tu curso de inglés. Si tú buscas una au pair, tienes que ser consciente de que esa au pair necesita tiempo libre para poder aprender, para poder visitar la ciudad, para poder vivir esta experiencia. Tú no puedes tener una au pair trabajando 50 horas semanales. Eso es una nanny y es algo que te va a costar muchísimo más dinero. Un au pair no recibe un salario. Lo que recibe es un pocket money, como se llamaría aquí, un dinero de bolsillo, que en el caso de Inglaterra está entre los 80, 100, 120 semanales. Todo depende también del número de horas, porque hay au pairs que trabajan 10 horas a la semana y hay au pairs que trabajan 30. Evidentemente, la compensación económica no debe de ser la misma. Una nanny sí que tiene un salario, sí que tiene un contrato de trabajo, la familia tiene que pagar las tasas de la nanny, es decir, es totalmente diferente. Otra de las diferencias entre ser nanny y ser au pair es la preparación. Un au pair no puede o no debería cuidar de niños menores de 2 años, no puede cuidar a bebés. Lo malo de ser au pair es que en los últimos tiempos se ha convertido en una forma de esclavitud moderna que me da mucha pena, porque ser au pair puede ser una experiencia de verdad maravillosa. Hay muchísimos casos en los que hay au pairs que viven una auténtica angustia todos los días porque se ven en una familia desconocida, con unos niños que les dicen que no quieren estar con ellos, cosas muy desagradables
que entre todos deberíamos evitar y deberíamos hacer algo para que no sea así. Para mí, lo más importante en cualquier trabajo o en cualquier acuerdo así es que todo el mundo esté contento. Porque una persona que está contenta con la situación es una persona que va a hacer su trabajo feliz. Una persona que está amargada, una persona que está explotada, no va a atender a tus hijos como se merecen. Y eso solo se consigue si entre la au pair y la familia hay un entendimiento total y hay un acuerdo con el que todo el mundo esté feliz. Cuando hablamos de que una au pair te puede ayudar en tareas del hogar, hay que ser específicos con las tareas del hogar, porque existen muchos casos en los que exceden demasiado de lo que una au pair debería de hacer en la casa. Es decir, un au pair no es una asistenta del hogar, debería ser una persona más de la familia que colabore con las tareas de convivencia y con las tareas para mantener una casa recogida y limpia como haría en su propia casa. Mi consejo, que hagáis un acuerdo cuando vais a ser au pairs, donde especifique el horario y todo tipo de obligaciones, tanto con los niños como en la casa. Y lo que se te ofrece a cambio, el dinero de bolsillo semanal, también pues si te ofrecen pagarte un bono de transporte, a lo mejor una tarjeta de teléfonos. Estas son cosas que no son obligatorias, pero hay muchas familias que lo ofrecen y a lo mejor pagarte el curso de inglés. Pero evidentemente todo eso depende de la familia, no están obligados a hacerlo. Como ya os he dicho antes, todo esto son pautas que existen porque lo malo de esto es que no hay una regulación legal y por eso se dan tantos casos malos, porque hay gente que evidentemente se aprovecha. También hay casos en los que los au pairs son los que tampoco se ciñen a las normas que habían establecido antes, es decir, esto es un poco de todo, pero en la gran mayoría son las familias las que no cumplen lo que habían prometido o las que no habían sido sinceros con lo que ofrecían anteriormente, y cuando el au pair se ve aquí es muy difícil dejar la familia y verte prácticamente en la calle. Conozco casos todas las semanas de gente que dejan en la calle, gente que tienen algún malentendido con los padres y les dicen automáticamente: mañana por la mañana te quiero fuera, o coge tus cosas y vete. Si tú eres un au pair y estás en una situación parecida, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Hay muchas páginas donde te pueden ayudar, muchas páginas de Facebook que estoy segura que te ayudarán a encontrar una solución, a encontrar otra familia, porque hay muchísimas familias que buscan au pairs todo el tiempo. Hay una web que a mí me gusta mucho que se llama Au Pair World y yo creo que ahí os pueden resolver muchas dudas. Es esta que aparece por aquí abajo. Os la dejo ahí para que le echéis un vistazo. De todas formas, mi blog yo lo creé con la intención de ayudar a la gente que se quiera dedicar a esto, que quiera ser nanny, que quiera ser au pair o que quiera simplemente conocer un poquito más de este trabajo o de la vida en Londres. Yo creo que entre todos deberíamos cambiar, deberíamos informar lo que es ser nanny, lo que es ser au pair, porque entre todos consigamos que ser au pair o ser nanny sea una experiencia buena, tanto para la familia como para ti. A nivel personal, a nivel profesional, ser au pair puede ser una experiencia buenísima, pero siempre aceptando las normas, aceptando las pautas lógicas y normales de tener a alguien en tu casa, de ser una persona que cuida de unos niños. Os dejo un nuevo post en el blog donde os cuento las diferencias entre ser nanny y ser au pair, y si queréis un poquito más de información más detallada, allí la podéis encontrar. Os dejo mi blog aquí, es nannystyle.com, y allí pues podéis contactarme por privado o podéis también contactarme por mi página de Facebook, que es Nanny Style, o por mi cuenta de Instagram. Ahí es donde más podéis ver fotos de mi día a día, de lo que yo hago con mis niños, de los sitios a los que les llevo, etcétera, etcétera. Y seguiremos hablando de todo esto y de muchas más cosas en futuros vídeos, pero no solo de niños y no solo de trabajos de nanny, también pues de todo lo que hago por aquí en Londres, de conciertos, de viajes, un poco en definitiva de todo mi estilo de vida como Nanny Style. Si os gusta, por favor, suscribíos a mi blog, suscribíos a este canal y si podéis compartir, muchísimo mejor. Solo deciros que muchas gracias por verlo y muchos besos.